Y esta noche nos acompaña el diputado de la UDI, Jaime Belolio. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Bien, pues gracias por la invitación. Comencemos por la situación que se vivió durante esta jornada en el Congreso, protagonizada por el diputado Urrutia. Más allá de la condena, más allá de las palabras que lo revisábamos en la nota a través de Twitter, ha sido una conducta recurrente del diputado Urrutia. ¿Estaría usted por que hubiera sanciones mayores, por ejemplo, al interior del partido para el diputado? Mira, yo esperaría que en la UDI en esto hubiese una sola voz. Y esa voz es que, dado que nuestra declaración de principio habla sobre la dignidad humana, uno no puede tener sino que siempre respetar esa dignidad humana. Y por tanto ser contrario a cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Y nunca entonces minimizar los actos de violación a los derechos humanos y menos insultar ya sea a la memoria o a las mismas personas que sufrieron esos crímenes horrorosos. Entonces, yo esperaría que el diputado Urrutia recapacite, porque como no es la primera vez, al final no son solo sus palabras. Obvio, este no lo dijo en representación de la UDI, no lo dijo en representación de la bancada. De hecho, la inmensa mayor parte de la bancada también se molestó con estas palabras. Pero cuando es recurrente, al final todos tenemos que salir a dar explicaciones. Entonces yo esperaría que hubiese un cambio de conducta para no tener que volver a estar en esta situación, que obviamente daña la convivencia interna, daña la convivencia en el Congreso, daña la convivencia con el resto de los parlamentarios, pero particularmente yo creo que lo peor de todo es que daña también la dignidad de esas personas que sufrieron esas violaciones de derechos humanos. Ahora, no es primera vez, lo decíamos, 4 o 5 veces tranquilamente el diputado Urrutia ha protagonizado dichos como estos y nunca se ha arrepentido. Por eso le pregunto, ¿es necesario una sanción más dura, por ejemplo, recurrir al Tribunal Supremo del partido? Yo creo que nosotros necesitamos erradicar ese tipo de cuestiones dentro del Congreso. O sea, cuando la ciudadanía nos ve insultándonos entre uno y otro, tirándonos piedrazos así como si fuese esto una batalla campal, al final quienes pierden son los ciudadanos. Y en esta materia en especial, yo creo que además le hace un flaco favor a quienes defendemos la dignidad humana siempre, porque quienes hoy día tienen que responder sobre las violaciones de derechos humanos no somos nosotros. Hoy día hay una izquierda que es muy hipócrita en esta materia y que tiene un doble estándar que a mi entender es inaceptable. Entonces ellos son quienes deberían estar contestando por qué avalan dictaduras en Venezuela, en Cuba, por qué le mandan saludos a Siria o le mandan saludos a Corea del Norte. Pero en cambio nos entrampamos en una cuestión que no tiene ningún sentido para la inmensa mayor parte de los chilenos. Por eso, el flaco favor se lo hace la UDI. Yo creo que se lo hace. Ahora, yo no estoy por pasar al Tribunal Supremo, digamos, pero sí me parece que él tiene que recapacitar y me encantaría que pidiera disculpas, porque esta vez creo que se extralimitó mucho. Y llamar terrorista a quienes fueron víctimas de violación a los derechos humanos me parece que es un agravio. ¿Cuál es la UDI? La del ministro Hernán Larraín, hoy día hablando claramente de dictadura, de crímenes, o la de Urrutia, diciendo que son terroristas pagados con platas del Estado. Yo diría que hoy día la mayor parte de la UDI está con la posición de que no son justificables nunca la violación a los derechos humanos, no hay contexto que permita explicarlos tampoco y que no están de acuerdo con este agravio a las personas que sufrieron esas violaciones. Sobre el tema de fondo, ¿se justifica el retiro de este proyecto? Yo creo que se justificaba. Durante los últimos 4 años a mí me tocó, de hecho, estar en la Comisión de Educación, en la Comisión de Derechos Humanos, y tramitamos un proyecto muy similar a este, pero de un monto diferente, que era de $1 millón. Entonces, este era otro. Si hubiese sido importante para el gobierno de Michelle Bachelet, no lo hubiera puesto 2 días antes de dejar el gobierno. Y si hubiese sido importante para ellos, lo habrían puesto con plata. Entonces, las dos cosas que son increíbles, que lo hayan dejado 2 días antes, ¿tenían el derecho a hacerlo? Sí, pero significa que no era prioridad. Y segundo, dejarlo sin plata ya es legislativamente un error. Entonces, el gobierno ha dicho, mire, nosotros tenemos unas prioridades iniciales, el Sename, la gratuidad para los CFTIP, y luego entonces vamos a entrar a discutir esto. Ahora, esta crítica que te acabo de decir, que fue puesto a último minuto, y al mismo tiempo que no tenía el financiamiento, es algo que se sabía de antes. Entonces, claro, eso es algo que se puede mejorar la información. Y que esto no es que nosotros estemos en contra, sino que se puede postergar, puede ser más adelante, tenemos otras prioridades, y ni siquiera para Bachelet fue prioridad, por algo lo entregaron 2 días antes. Diputado, ¿qué señal envía el presidente cuando nombra a su hermano como embajador en Buenos Aires? Mira, yo eso es un error que lamento, porque no tengo ninguna duda de las competencias de Pablo Piñera. Fue un destacado ejecutivo del Banco Estado, fue una persona de la Concertación, militante de la democracia cristiana. Nadie puede dudar de que tiene todos los atributos como para ser un gran representante de Chile en cualquier país. El problema es que si el presidente designa, porque él es el que tiene esa atribución, a su hermano, entonces todos esos atributos que tiene él se quedan de lado. El problema es que se repiten los Piñera, los Chadwick, los Coloma, en la Casa de Gobierno o en las distintas oficinas gubernamentales. ¿Usted apoyaría, por ejemplo, este proyecto que ha propiciado Felipe Kast para terminar
con el nepotismo, con los familiares en el gobierno. ¿Es posible hacerlo ahora, por ejemplo, después de todos estos nombramientos? O sea, yo creo que sí, en el sector público siempre tienen que estar las mejores personas. A mí algunos me han dicho, dado que mi hermano, por ejemplo, es el director de extranjería, me han dicho, oye, ¿y por qué si es tu hermano? Bueno, pero yo cuando puedo, les digo, mire, mi hermano es ingeniero civil de la Universidad Católica, tiene un magíster en políticas públicas en la Universidad de Chicago. No, y usted no puede designarlo. ¿No? Escribió un libro en materia de migraciones, tenía una fundación dedicada al tema. Y no es mi designación, ni tampoco yo hice ningún tipo de presión al respecto. Entonces, él está ahí por sus méritos, además de otro partido político que el mío. Entonces, él está ahí por sus propios méritos. Entonces, uno no quiere que sea el interés personal de alguna de los parlamentarios o quien fuese el que haga que se nombre a uno y a otro, no por los méritos que tenga esa persona. Entonces, esto es algo que la ciudadanía espera que sea súper transparente, que sea súper claro. ¿El proyecto de ley de que Kast? estén los mejores. Yo sí estaría por aprobar el proyecto que el senador Kast ha manifestado. Hoy día se vivió la primera marcha estudiantil contra el gobierno, la primera del gobierno. ¿Viene pesada la mano para Sebastián Piñera a propósito del movimiento estudiantil que se está reactivando? Los dichos del ministro Varela, que hoy día fue ampliamente protagonista en esa marcha, ¿tampoco han ayudado en ese sentido? Mira, yo creo que la Confech en esto, yo lamento que tengan un doble discurso, porque cuando estaba el gobierno de Bachelet eran suavecitos, no pasaba nada, si reclamaban muy poquitito. En cambio, antes siquiera que el ministro Varela abriera la boca, ellos ya tenían listo cuándo iba a ser la primera marcha y qué es lo que iban a decir. Entonces, Chile decidió por un gobierno que no quiere el odio, que no quiere el resentimiento, que no quiere que todo el rato estemos hablando de cuestiones que no tienen que ver con la calidad de la educación, con lo que sucede al interior de las escuelas, de las universidades. La agenda que tiene el gobierno en materia de educación es muy importante y a mí me convoca mucho. Entonces, en eso, ¿sí? Lamento algunas de las frases del ministro, porque la noticia la hacen las frases del ministro en vez de la agenda que el ministro ha impulsado. Pero el ministro da el ancho, porque ayer, por ejemplo, Carlos Cariola estuvo acá y dijo que no estaba dando el ancho. No, yo creo que el ministro da el ancho de todas maneras, o sea, es un profesional brillante, solo que él estaba acostumbrado a ocupar la ironía en el mundo privado, que ahí se presumía buena fe, en cambio acá no. Entonces, él tiene que hacer noticia por los proyectos del gobierno, tiene que hacerla por el proyecto del CFTIP que presentamos el lunes, por la calidad que es parte de su foco, por la educación inicial, por esas cosas, y no por salidas de madre, digamos, no porque se le escape la moto, digamos. No, por último, si puede hablar de condones, si no hay problema. Y no hay problema que él diga que también se los compra a su hijo, ¿sí? El resto de la frase es la que no es apropiada. Los campeones. Exactamente, esa es la frase que es completamente inapropiada. Si hablar de educación sexual es perfectamente bueno para un ministro de educación, particularmente ahora cuando tenemos un VIH que se ha multiplicado por muchas veces. Entonces, esto no es un tema solo de repartir condones, sino que también es hablar de educación sexual, incorpora a los padres, incorpora a la salud, incorpora a las escuelas, y eso me encantaría escucharlo del ministro más que la otra frase porque se come todo el resto. Muchas gracias, diputado Belolio, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti.